aburrimiento, depresión y melancolía. Vamos a desarrollar un tema que tiene que ver con el estado de ánimo y que es bastante frecuente. Me refiero al aburrimiento, que es el primer paso seguido por la depresión y si no se resuelve a tiempo y en forma eficaz. A su vez, la depresión, si no es abordada a tiempo con un tratamiento adecuado, puede llegar a la melancolía, que es un cuadro muy serio y que en muchos casos ha llevado al suicidio. En muchos adolescentes, el aburrimiento que no es resuelto con actividades que le despiertan el interés es un camino fácil para la droga, la delincuencia, el sexo desenfrenado y patológico. El aburrimiento es un estado que se caracteriza por la falta de interés afectivo y emocional. Puede ir acompañado de cansancio o fastidio causados generalmente por disgustos o molestias o por no tener nada que divierta y distraiga. En algunos diccionarios figuran como aburrimiento, que viene del latín ab, el prefijo ab, que quiere decir sin, y horrere, que viene de la palabra horror, que es la existencia desprovista de sentido cuando ya no queda nada por perder, nada a que temer. El escritor Isaac Asimov aseguró que el aburrimiento iba camino a convertirse en la principal enfermedad de nuestra época, pudiendo llegar a tener consecuencias mentales, emocionales y sociológicas. En psicopatología se acepta que una de las razones que mueven a los jóvenes a entregarse a la droga y al alcoholismo es precisamente el aburrimiento. En los niños el aburrimiento puede inducirlos a cometer travesuras. Es lo que suele llamarse portarse mal. La cualidad más importante es la falta de motivación, que aparece como una rutina agobiante, agobio o cansancio de la vida, despropósito, desilusión. La creatividad está bloqueada y si se prolonga se llega a una falta de energía y de interés por la vida. El aburrimiento suele ser reemplazado por la realización de tareas que no requieran esfuerzo físico o psíquico y que se tornan rutinarias. Varios filósofos han escrito sobre el aburrimiento. Kierkegaard sostenía que el aburrimiento fue lo que pobló al mundo. Dice que Dios se aburría y por eso creó a Adán. Como Dios y Adán se aburrían, vino Eva, etcétera, etcétera. Pascal decía que sin la diversión caeríamos fácilmente en el aburrimiento. Schopenhauer planteaba que el aburrimiento era consustancial al existir. Esto queda plasmado en su célebre frase que dice: la vida humana oscila como un péndulo que va del sufrimiento al aburrimiento. Kierkegaard asocia el aburrimiento a la melancolía. Lo considera como una de las formas en que se puede vivir la existencia humana. Jacques Lacan ubica entre las pasiones del alma a la tristeza y el aburrimiento. Lacan plantea que el aburrido está empujado por el deseo de otra cosa, y necesitar esa otra cosa es un signo de aburrimiento. La palabra spleen está emparentada con el tema que estamos desarrollando. En francés, spleen representa el estado de melancolía sin causa definida o de angustia vital de una persona. Fue popularizado por el poeta Charles-Pierre Baudelaire, que nació en 1821 y falleció en 1867,
pero había sido utilizado antes, en particular durante la literatura del romanticismo a inicios del siglo XIX. La conexión entre spleen y la melancolía viene de la medicina griega y el concepto de los humores. Los griegos creían que el vaso segregaba la bilis negra. Cuando esta sustancia se extendía por todo el cuerpo, se asociaba con la melancolía. Melanco quiere decir negra, y la terminación colia significa sufrimiento. Es curioso que el Talmud denomina al vaso como el órgano de la risa. Esta idea, que no está descartada de una anterior relación con la medicina de los humores acerca de este órgano. Depresión y melancolía. La depresión, que viene del latín depressus, abatimiento, significa abatimiento, es uno de los trastornos psiquiátricos más antiguos de los que se conoce. Inicialmente fue denominada melancolía, que venía del griego negro y bilis. Pero hoy estos dos términos no representan lo mismo. El término melancolía tiene su origen en Hipócrates y continuó usándose hasta el Renacimiento. Pero en el año 1725, el británico Sir Richard Blackmore rebautizó esta patología con el término vigente de depresión. En el siglo XIX, con el nacimiento de la psiquiatría científica, su origen y tratamientos, como el resto de los trastornos mentales, oscilaban entre la magia y las terapias de carácter empírico, que se trataban con dietas, paseos, música, etc. La medicina moderna considera a cualquier trastorno del humor que disminuye el rendimiento en el trabajo o límite de la actividad habitual como un trastorno que requiere atención médica y que debe ser tratado. Wilhelm Griesinger empleó por primera vez el término estado de depresión mental como sinónimo de melancolía. Y él pensaba que todas las enfermedades de la psicopatología, todas tenían un origen que estaba en la depresión mental. Emil Kraepelin la designa como una locura depresiva. Mantiene el término de melancolía para nombrar la enfermedad y la palabra depresión para referirse a un estado de ánimo. Esta patología es sumamente importante porque comienza presentándose en forma larvada, casi sin síntomas que requieran atención médica. Pero si no es tratada convenientemente, su desarrollo evolutivo puede producir patologías muy serias y graves en el área del cuerpo, de la mente o del comportamiento, como puede llegar a ser el deseo de no seguir viviendo.